Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más a este espacio de debate, de tertulia que les llevamos hasta sus hogares cada semana desde el Hotel Trip Guadalajara. Últimamente, en este espacio de debate se sientan distintos colectivos. Hombres, mujeres, agricultores, ganaderos, representantes de todo tipo de colectivo, porque ya saben, estamos en precampaña electoral y es el momento de poner encima de la mesa y recordar a los que nos gobiernan o nos puedan gobernar los distintos problemas que tenemos para que ellos, que es su responsabilidad, puedan poner encima de la mesa soluciones. No queríamos olvidarnos de un sector tan importante como es el del mundo de la justicia, por eso nos acompañan hoy en este debate, en este plató, distintos representantes del mundo de la judicatura para charlar y ver cuál es el estado actual de la justicia y en qué se podría mejorar. Nos acompañan Jesús Manuel Villegas Fernández, decano de los jueces de Guadalajara y secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Buenas noches. También está con nosotros Antonio García Noriega, abogado y miembro de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Buenas noches. Nos acompaña también Carmen Gámez, magistrada de un juzgado de violencia sobre la mujer en Madrid y miembro de la Comisión de Igualdad de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Buenas noches. Buenas noches. Y también saludamos a Ignacio Gomá, notario y presidente de la Fundación Hay Derecho. Buenas noches. Buenas noches. Muchas veces hemos hablado en alguna ocasión con alguno de ustedes que nos ha acompañado, como es el caso de Jesús Manuel Villegas, de los problemas de la justicia. Vamos a hacer una primera pasada, un primer turno de intervenciones, si me lo permiten, para conocer un poco por encima los que podrían ser los problemas más acuciantes en su día a día y luego tendremos posibilidad de ir desarrollándola. Jesús Manuel. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, antes de nada, por darnos esta oportunidad de exponer nuestras ideas, algo que no siempre es tan fácil como parece. Los problemas de la justicia son muchísimos y yo me imagino que a lo largo de nuestras intervenciones tendremos ocasión de ir desgranándolos. Yo ahora simplemente me voy a centrar en lo que creo que es lo más grave, que es la politización de la justicia. Para mí es lo fundamental, es como una fuente contaminada que lo va inundando todo. ¿Por qué? Porque más allá de la falta de medios, más allá de cualesquiera otras circunstancias en las que pensemos, si un ciudadano va ante un juez y tiene la sospecha de que ese juez está influido por los políticos o ha sido elegido por motivos ideológicos o por cualquier otro aspecto o circunstancia ajeno a su mérito y capacidad, se quiebra la confianza que el ciudadano tiene en el juez. Pero yo soy muy optimista. Nos encontramos ahora en un periodo de precampaña, pero es una precampaña atípica. Yo creo que desde la época de la transición nunca se han abierto tantas posibilidades. No sabemos si para lo bueno o para lo malo. Yo me acuerdo de cómo empieza una obra famosísima de Kafka, que la conocemos todos, que es La Metamorfosis, y comienza con estas terribles palabras. Por la mañana, Gregorio apareció convertido en un insecto. ¿En qué va a aparecer convertida nuestra justicia después de estas elecciones? ¿En un insecto? Esperemos que no, que sea en una bella mariposa. Confiemos. Carmen, ¿cuáles son algunos de los problemas más importantes? Yo, abundando en lo que ha dicho Manuel, pero voy a descender más a lo cotidiano, a lo que es el trabajo diario de los juzgados. Me voy a centrar en la carga de trabajo. La carga de trabajo de algunos juzgados es insostenible. Esto está redundando en la salud laboral de los jueces. Llevamos 30 años en que se pensó que había que poner un medio, fue cuando salió la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero los avances han sido muy pocos en este campo. Los jueces hemos sido casi los únicos profesionales que no hemos tenido un plan de prevención de riesgos laborales hasta hace 4 días. La carga de trabajo se puede definir en dos sentidos. La carga de entrada del trabajo en el órgano judicial, es decir, lo que pueden asumir el juez más el equipo que trabaja con él, letrado de la Administración de Justicia, personal al servicio de la Administración de Justicia, y luego lo que se llama la carga de salida, que es lo que un juez puede hacer materialmente en un tiempo razonable. Pues esto no se ha medido todavía, no se ha medido lo que un juez en su, digamos, horario ordinario puede sacar, puede resolver. Entonces, ¿qué pasa? Que los ciudadanos se quejan de que hay muchos retrasos, pero es que un juez materialmente no puede hacer más de lo que está haciendo en un horario ordinario y en un número de resoluciones medio.
Claro, hay luego una carga de trabajo que se llama la productividad, cuando un juez es especialmente laborioso y se quiere pues dedicar a poner más resoluciones. Pero ¿qué pasa? Que el Consejo al final ha medido la carga media por lo que se estaba haciendo de productividad. Entonces es como ir como un caballo desbocado, no tener en cuenta la calidad de las resoluciones, sino la cantidad. Nos ha convertido en productores de resoluciones sin tener en cuenta el fondo, el contenido, y ni los asuntos que son también más complejos. Entonces, eso está minando la salud laboral de los jueces. Yo creo que es una plantilla que está bastante quemada. Yo, por lo que veo, mi experiencia diaria, llevo ya 30 años en la justicia y veo que cada vez la gente está más desmoralizada porque, por mucho que trabaje, no ve el final de desaparecer esa carga, esa pendencia, que es lo que a nosotros siempre nos miden, cuánto hay pendiente en las estadísticas. Entonces nos fijamos en las estadísticas y llega un momento en que se agota uno porque no puede, con los medios que tenemos, sacar ese trabajo tan apabullante. Antonio García. Yo, como abogado situado al otro lado de la trinchera y creo que más próximo al ciudadano, sí que constato en mi profesión que la mayor parte de los jueces con los que trato están haciendo un trabajo heroico, inimaginable en cuanto a carga. Es increíble que puedan mantener la lucidez para poder sacar el trabajo que se saca y con la calidad con que generalmente se saca. Y quisiera abundar en lo que ha dicho Carmen, fijándome en otro aspecto que está relacionado y que yo creo que es la base, que es la estructura de la oficina judicial. Normalmente hablamos de la falta de medios, que por supuesto es una lacra gravísima, pero creo que hay otro problema que quizás a la gente le sorprenda, saber que lo que es la esencia, la sustancia del organigrama de un juzgado actual es idéntica a la que había, sustancialmente igual a la que había en tiempos de Isabel II, en la primera mitad del siglo XIX. Con eso no se puede trabajar. Hay que hacer un cambio que no afecta solamente a aspectos como la productividad, que desde luego es una cuestión de urgencia, es una cuestión de salud laboral, o los medios, sino que hay que cambiar la filosofía, hay que adaptar la justicia al siglo XXI. No se puede mantener una estructura como la que se mantiene inercialmente, que parece que hay poca gente que la quiere cambiar, incluso dentro de la judicatura, cuando les hablas de cambiar la oficina judicial, que digamos es la oficina de la gestión del juzgado, hay algunos que te miran como si fueras un marciano. Y yo creo que no que haya que empezar por ahí, porque hay vías de agua que hay que solucionar, son las que ha dicho Carmen, pero y alguna otra, pero creo que hay que hacer también algo más de fondo. Ignacio Goma. Yo soy el único que no está en contacto directo con los tribunales, cuando de vez en cuando me llama algún juez para cosas relacionadas con mi profesión, que siempre me han tratado maravillosamente, dicho sea de paso. Y como persona que está fuera y que trata asuntos más generales, constato que lo que se ha hablado aquí está en muy diversos planos. Tenemos un plano muy general, del que nos ha hablado Jesús, que yo creo que es importantísimo, aunque también hay que situarlo en su sitio. Yo creo que a lo largo de la exposición podremos hablar hasta dónde llega este problema de independencia. Un problema de medios, que me parece también que es evidente. En algún informe que hemos hecho también en la Fundación Hay Derecho, que yo creo que tú, Jesús, también has estado, se ha hablado también del problema territorial, hasta qué punto el que sean las comunidades autónomas las que juegan, digamos, con el asunto de los medios que corresponden a los jueces de cada comunidad autónoma, no influye también en una eficacia, una eficiencia en esa distribución de los medios. Se dice que incluso los programas a veces no son los mismos. Esto genera una serie de ineficiencias que son evidentes, ¿no? Y yo me gustaría tirar también un poco por elevación, dado que de la independencia supongo que hablaremos, que a mí me parece que entendiendo la justicia en un sentido amplio, muy amplio, no solamente probablemente la administración de justicia, un problema grave que tenemos hoy en el mundo de la justicia es
la desconexión, una cierta desconexión que se está produciendo en ciertos ámbitos entre democracia y Estado de Derecho. Eso es el mensaje que nosotros en la Fundación estamos dando y resaltando sobre todo la importancia de la norma en relación al voto, por decir, la democracia en relación a las normas. Creo que es un mensaje, el tema del Estado de Derecho es un mensaje esencial, que creo que podremos, a lo mejor tengo la oportunidad de hablarlo también, y se manifiestan aspectos tan importantísimos como el soberanismo catalán, por ejemplo, en el que se llega a apelar a la voluntad popular con independencia de la administración de las normas, aplicación de la Constitución, la aplicación de diversos, y que se manifiesta en 25.000 cosas también del gobierno diario, legislar por decreto, leyes, 1000 pequeñas cosas que afectan a la vida diaria del ciudadano mucho más de lo que pudiera parecer. Entiendo que esto es un poco más genérico, pero creo que es un tema también de absoluta actualidad. También podremos hablar de ello. Son muchos los temas que se han puesto encima de la mesa. Vamos a empezar con uno que igual tiene mucho que ver, ahora que estamos en estos momentos electorales, y que también tiene que ver con el sentimiento que tiene el ciudadano y esa desconfianza que hay en general hacia jueces, hacia abogados, hacia todo lo que tenga que ver con este sector, que es la politización de la justicia. Todos, que decía Jesús Manuel Villegas, todos hablamos de esa hipotética separación de poderes que a día de hoy no existe. Bueno, en realidad estamos en los extremos de un continuum. Podemos saber algo muy genérico o algo muy concreto. Es como si estuviéramos en un avión y estuviésemos muy alto o muy bajo, pero en realidad el cuadro, el mapa, el territorio es el mismo, solo depende de la resolución con la que pongamos la lupa. Y unas brevísimas pinceladas porque creo que todo está interconectado. Mira, Carmen, lo que tú dices llevas razón completamente, pero te digo más, es que en los países de Europa, donde he tenido la oportunidad de trabajar en muchos de ellos, los jueces no motivan sus resoluciones o las motivan mucho menos que nosotros. Entonces, como dije en una entrevista que me hicieron recientemente, nosotros empezamos nuestro trabajo cuando el juez europeo lo acaba, porque estamos toda la mañana en sala, pero cuando verdaderamente hacemos el trabajo que cuenta para nuestra productividad es por la tarde. Y claro, eso es un elemento fundamental, Ignacio, para la credibilidad del sistema, porque los jueces no debemos imponer nuestra voluntad por un acto de poder, sino porque nuestras razones sean compartidas por el ciudadano, y si no las podemos motivar, pues vamos hacia una deriva de la justicia, hacia posiciones de corte autoritario. Luego lo que decía Antonio. Mira, Antonio, estoy de acuerdo contigo, pero me voy a permitir una pequeña matización que casi suena a discrepancia. Que la estructura de la oficina judicial no ha cambiado desde el siglo XIX es cierto en muchos aspectos. Y si nos leemos la legislación de la materia de la época, nos asombraremos de cómo muchas cosas parece que las hubiéramos vivido ayer. Pero no obstante se ha producido un cambio esencial que yo creo que debemos tener en cuenta. Y es que el juez ya no manda en el juzgado. Todo el poder está en manos de los secretarios, ahora denominados letrados de la Administración de Justicia. Y los secretarios tienen una estructura jerárquica que depende del ministerio. Luego, en cada juzgado, y vive Dios que lo digo con todo el respeto a los secretarios, que son unos profesionales excelentes y que tienen unas suposiciones prácticamente iguales a las nuestras, hay una suerte de caballo de Troya que conecta directamente con el poder político. Y eso es otro elemento que está conectado con todo lo que decíamos. Nosotros nos hemos convertido en la guinda de un pastel que no hemos cocinado. Y con respecto a lo que tú decías, Ignacio, pues vamos a ver. ¿Qué oportunidad tienen los independentistas de derrotar a un Estado tan poderoso y tan estable como el español? En realidad solamente una: abrir la brecha exterior. Que recibamos la condena de organismos internacionales, de nuestros países vecinos, esa es la única carta que les queda. Y nos están atacando precisamente para denunciar la politización de la justicia. Es algo totalmente injusto porque nuestra justicia es mucho más independiente que la de los países europeos. Sí. Pero por esa brecha se están colando. Vamos a intentar cerrársela. Justo, es que, si me permites que te interrumpa un poco, eso es un tema que para nosotros en la Fundación ha sido pues una piedra de toque. Como tú, no te tengo que contar a ti lo que hemos hablado de eso. Lo importante que es para nosotros
como ciudadanos, ya no como jueces, porque es una perspectiva totalmente distinta, que sobre todo los órganos, digamos, de administración de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial, fundamentalmente, sean un órgano independiente de la política, y la importancia que tiene eso para el ciudadano, ¿no? Tiene una serie de razones por las que hemos llegado a esto, que se puede hablar de ellas o no. Pero claro, nosotros que lo hemos criticado mucho, hemos observado cómo han ido pasando partidos políticos que iban en el gobierno, que iban diciendo, lo haremos, no sé qué, esto es estupendo, un proyecto, y luego volvíamos al sistema o incluso lo empeorábamos. ¿Eso qué importancia tiene concretamente para el juzgado que pueda tener Carmen, que puedas tener tú? Bueno, pues seguramente relativamente poca, pero sí que tiene mucha importancia, porque vosotros vais a administrar justicia sin mayores interferencias, pero sí que afecta al sistema en general. Es decir, un Consejo General del Poder Judicial que esté representando exactamente las mismas proporciones políticas que tiene un Parlamento, lleva al final a la polarización política también en los nombramientos. Esos nombramientos de los altos cargos de los juzgados generalmente pues van a hacer lo que tengan que hacer, porque no son personas absolutamente independientes, honestas y que quieren hacer lo mejor. Pero evidentemente ya tienen una dependencia psicológica, si quieres, de la persona o del grupo que los ha nombrado. Y esa persona al final va a nombrar a lo mejor o va a tener que juzgar un asunto relativo a corrupción o a 1000 asuntos que tienen una cierta trascendencia política y que está relacionado con el partido que ha tenido a bien nombrar. Pues no es que no sea independiente, claro que es independiente ese juez, porque no depende de nadie, puede tomar la decisión que quiera. Otra cosa que pueda cuestionarse de alguna manera, que a lo mejor no es la legal, no está en ningún artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial o en ningún otro, pero pueda cuestionarse su imparcialidad. Yo me acuerdo que uno de los artículos del blog Hay Derecho pues comentaba cierto caso pues de un nombramiento de una persona que iba a juzgar un conocido asunto de corrupción. Y esa persona había sido nombrada por el Consejo General del Poder Judicial, presidenta del tribunal correspondiente, del Consejo General del Poder Judicial del que había formado parte anteriormente, ¿no? Y había sido condecorado por el partido, ¿no?, que le había nombrado. Vamos a ver, eso no estará en ningún artículo, pero no suena bien, ¿no? Cuando tu carrera judicial está condicionada por cómo resuelves, o pueda estar condicionada por cómo resuelves ciertas cosas porque te nombra determinado político, tenemos un mal asunto. Esto tiene una larga historia que procede de los albores prácticamente de la Constitución, cuando como consecuencia de un sistema político enormemente, digamos, con un sistema electoral que lo que hacía es polarizar en dos partidos para lograr una estabilidad que no habíamos tenido, digamos, en nuestro país antes y que en cierto sentido tenía algún elemento positivo, lleva a que esos grandes partidos tengan la opción y la posibilidad de invadir todas las instituciones porque se considera que es el punto democrático. Tenemos que llevar la democracia. La democracia son los partidos y los partidos los metemos en todos sitios. Pues no. Los partidos no pueden estar en todos los sitios, porque la cuestión no es solo democracia, es Estado de Derecho, y Estado de Derecho es separación de poderes, controles, balances. Yo miro lo que haces tú miras lo que hace yo. Por eso digo que al final el Estado de Derecho está relacionado un poco con todo, está relacionado con la independencia de la justicia, está relacionado con un sano ejercicio del poder, con una democracia sana, ¿no? En fin, me quedo aquí por no hablar yo de todo, pero... Carmen y Antonio. Una cosa es la independencia y otra cosa la percepción claro, de la independencia. En España hay 5.500 jueces y yo, estoy segura de que son independientes. Lo que se está confundiendo es el tema del nombramiento de los vocales del Poder Judicial. La ciudadanía lee eso en los periódicos y se cree que los jueces estamos nombrados a dedo. Y los jueces hemos accedido a la carrera judicial después de una oposición que es libre, que puede acceder cualquiera que tenga el título de Derecho y haya preparado las oposiciones.
instituciones. Entonces, eso es lo que no hay que confundir. La percepción de independencia, que hay encuestas que dicen que sí, que es muy mala, pero va subiendo. No sé, hace poco ha habido una encuesta y hemos quedado un poquito mejor situados respecto de lo que estábamos antes en cuanto a la percepción que el ciudadano tiene. Claro, pero no hay que confundir, porque es que al final parece como que los jueces estamos manipulados por el poder y eso no es así. Para nada. Por eso lo quería poner en relación con lo del tema de los independentistas, que incluso en la Fundación nos decíamos, bueno, vamos a ver, efectivamente hay una cierta politización en el órgano rector, que no es judicial, digamos, que es un órgano... Claro, y otra cosa también es el nombramiento de los cargos discrecionales, que es lo que se está criticando. Voy, que son cosas distintas, la justicia, claro. Que son jueces o gente procedente de otras esferas, catedráticos, tal, que se nombran para determinados puestos, presidencias de tribunales superiores, es decir, son órganos gubernativos. Claro. Ahí, claro, no es un procedimiento reglado, sino discrecional. Y claro, pues eso es lo que muchas veces se ha criticado, de que a lo mejor personas que tienen más méritos no han sido elegidas. Entonces, eso es lo que luego se transmite al ciudadano. Exacto. Y piensa que es que, pero bueno, para eso también hay canales. No sé si nos falta un poco de cultura o de conocimiento al ciudadano raso de lo que sucede y no sabemos muy bien de dónde coger las fuentes para saber cuál es la lectura. Los periodistas tenéis que hacer una labor también pedagógica en ese sentido y coincido luego en el tema que ha dicho el señor Noriega en cuanto a los problemas de la justicia. Yo creo que el problema fundamental no es coyuntural, es un problema estructural. Porque aparte de que podamos tener la del siglo XIX y del siglo XX, lo que no se puede es ir de espaldas a la evolución de la población, a la evolución de las ciudades. Entonces, la estructura, la planta judicial, yo creo que es del año del siglo XX, por lo menos, no sé del XIX, del siglo XX. Entonces, ahí habría que hacer una remodelación de la planta. Ningún político, ningún partido se ha atrevido a hacer una reforma total de la justicia. Yo creo que la justicia requiere eso. En Francia, hace unos años, se suprimieron partidos judiciales porque dijeron que no era rentable y la gente tampoco puso el grito en el cielo, porque con los medios de comunicación que hay ahora, el que te separen 50 kilómetros de tu juzgado, pues tampoco iba a ser un drama, porque todos los días no estamos en los juzgados, afortunadamente. Cuando vamos, pues tenemos un asunto, dos, yo que sé, en toda la vida, pero claro, eso supone también una reducción de costes y una eficiencia. Si tenemos medios escasos, por lo menos tratemos de aprovecharlos. Antonio. Eso es lo que los políticos deberían de hacer, coger ya de una vez la sartén por el mango, porque ningún partido se ha atrevido a hacer una reforma general de la justicia. Sobre la percepción, coincido con los dos profesionales que sufren directamente el problema. Es distinto la independencia de los jueces, de la percepción que tiene la gente, porque realmente la manipulación con la que llegan algunas noticias, la tergiversación, incluso hasta sobre sentencias que te las comentan, dices, por Dios, qué aberración, la lees y dices, pero bueno, han sacado de contexto dos frases accesorias. Aquí dice exactamente lo contrario de lo que me están vendiendo. Pero es que últimamente todo el mundo cree que sabe de derecho. Sí, bueno, eso de toda la vida. Hay gente que no se ha leído la sentencia, pero además es que no es jurista, pero ni siquiera se la ha leído, como pasó con el caso de La Manada, que estaban comentándola, una sentencia de 150 páginas, recién salida, no dio materialmente tiempo a leerla. A mí personalmente eso me molestó bastante también, porque hice el mismo día un artículo también en el blog, porque yo no lo había leído, no he visto los hechos, no sé lo que ha ocurrido, pero lo que me parecía absolutamente fuera de lugar es que al instante siguiente de haber salido la sentencia, todo el mundo estaba criticándola, ya sin haberlo leído. Así que yo creo que no sé quién la leyó, porque era un tema complicado, discutible como todo, pero se lanzó, que eso creo que es también muy importante tener en cuenta por muchos políticos, a la gente contra la justicia, y eso es francamente problemático, porque es que todas estas cosas no son fáciles. El derecho no es solo sentido común, tiene unas reglas que te podrán gustar o no, y hay que aplicarlas. Y esas reglas no son siempre intuitivas, a veces son contraintuitivas, a veces... entonces hay que tener un respeto también a la técnica, ¿no? Le devolvemos la palabra a Antonio, que se la había quitado yo por intervenir, básicamente. Gracias. Iba a decir que uno de los problemas que hay de la percepción de falta de independencia está generado por la propia autopropaganda de poder de los partidos políticos. Los partidos políticos
actúan como si tuvieran la capacidad de control de la justicia, incluso en aquellos casos en los que no lo tienen. Sí que tienen esa capacidad de nombramiento del Consejo del Poder Judicial, que ya tiene una cierta facilidad contaminante, pero una cierta capacidad contaminante, pero sobre todo a mí hay una cosa que me sorprende y es el desparpajo con el que te dicen que fulanito de tal, político en activo, ha dicho en un tuit que le han pillado que Menganito es un juez afín a él, cuando luego a lo mejor ni siquiera es verdad, pero hay como una voluntad que yo diría que es deliberada de hacer parecer a los jueces como unas marionetas. Y eso lo están cultivando los políticos. Y la imagen que llega a la gente es, hombre, si fulano de tal que está procesado dice que es capaz de elegir al juez que le va a juzgar o al que va a juzgar a su amigo, ¿cómo está el cotarro? El cotarro no está así. De hecho, luego al otro individuo le caen 6 años y se van los 6 años al trullo. Pero la idea que ha dejado ya transmitida en esos tuits es que tienen una capacidad de control muchísimo mayor de la que de verdad tienen. Y eso perturba la imagen, contamina la imagen de independencia de los jueces injustamente. Las redes sociales también tienen mucho peligro. Vamos a hacer nosotros un pequeño alto en el camino, unos minutitos para publicidad y enseguida volvemos y seguimos hablando sobre este asunto. No se vayan. Indúo presenta Residencial Alondra. En Marchamalo, una promoción de obra nueva libre de 63 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. Con aire acondicionado, garaje y trastero incluidos en el precio. La promoción tiene amplias zonas comunes con piscina. Reserva ahora y te regalamos la cocina con todos los electrodomésticos. No dejes pasar la oportunidad de tener una magnífica vivienda a 5 minutos de Guadalajara. Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir hablando sobre todos los asuntos que rodean al mundo de la justicia desde aquí, desde el Hotel Trip Guadalajara, en este espacio de debate de Guadalajara Media. Vamos a darle la palabra al juez Villegas porque había muchos asuntos encima de la mesa y sí me gustaría también que comentáramos un poco cómo les afecta a los jueces, a los abogados, a todas las personas que se ven inmersas en juicios, algunos juicios mediáticos, ese papel de los tertulianos, de los periodistas que a veces hablamos sin saber, las cosas como son, todos entonamos el mea culpa y esa presión que se ejerce sobre todos ustedes. Bueno, las redes sociales han abierto un nuevo escenario. Parece mentira que hace tan solo 4 o 5 años el WhatsApp no existía o apenas se utilizaba y hoy día parece un elemento imprescindible de nuestras vidas. Y los juicios paralelos, que antes pues evidentemente también estaban ahí, ahora han cobrado una fuerza brutal. ¿Qué ocurre para nosotros, para los jueces? Pues que nos vemos expuestos a las posibilidades de quejas, a las posibilidades de que los ciudadanos se querellen contra nosotros, nos denuncien. Claro, como estamos atrapados en una estructura que está politizada en su cúpula, nosotros nos sentimos inseguros, porque el servicio de inspección de los tribunales está en manos de un consejo que a la postre lo eligen los políticos. Entonces, aunque por supuesto los jueces tomamos nuestras decisiones completamente ajenos tanto a la prensa como a posibles represalias, estamos atrapados en una estructura que no es la más idónea. Y yo, enlazando con lo que decía Antonio,
quiero manifestar mi experiencia personal con los abogados de España y en particular con los de Guadalajara, que creo que son unos profesionales excelentes y que a mí, por lo menos personalmente, me han ayudado muchísimo. Los jueces estamos tremendamente limitados por nuestro estatuto orgánico y además, en última instancia, mandan sobre nosotros unos señores que lo han elegido los políticos. La sociedad civil y muy particularmente los abogados pueden desempeñar, y yo sé que muchos de ellos lo están desempeñando, un papel fundamental a la hora de liberar a la justicia. Precisamente la plataforma cívica que tenemos por la independencia judicial, donde tú y yo estamos, parte de esa idea. La transversalidad entre diferentes profesiones jurídicas, porque, si me permitís la cita fácil, la justicia es algo demasiado importante para dejárselo solamente a los jueces. Carmen. Pues efectivamente, la justicia la hacemos entre todos, no solamente los tribunales. Se necesitan buenos abogados, buenos funcionarios para que tramiten bien el procedimiento y cuando llega a nuestras manos para resolver, para celebrar el juicio o la vista, pues esté todo en perfecto orden. Entonces yo no tengo en ese sentido ninguna queja. Siempre he tenido buen trato con los profesionales, tanto procuradores como abogados que han venido a mi juzgado y creo que hacen una labor encomiable. Yo ahora que estoy en los últimos años en un juzgado de violencia sobre la mujer, que es una materia bastante dura, pues hay gente muy vocacional, abogados que van allí muy convencidos del tema que tratan, tanto los que defienden al investigado, que tienen la presunción de inocencia, como los que defienden a la víctima. Entonces, pues lo que sí que a lo mejor ellos se quejan de falta del turno de oficio, que no les pagan a tiempo. Esos son problemas de luego que tienen que luchar y pelear los colegios y creo que están en ello. Pero vamos, que abogados desde luego en España no faltan. Yo creo que tenemos un número bastante considerable. Yo creo que la ratio de abogado por habitante es más alta que la de juez por habitante, porque en España tenemos una de las ratios más bajas de la Unión Europea en relación entre juez y población. Antonio. Pienso lo mismo, poco puedo añadir. Lo único, sí, una consideración personal sobre el tema de lo del daño, la imagen de la justicia. A los abogados nos afecta muy directamente la crítica injusta a la justicia. Profesionalmente, egoístamente, si la gente entiende que los tribunales son un nido de individuos descontrolados o de individuos dependientes, o que la partida está amañada, por decirlo en términos vulgares, la gente no va a ir al abogado, porque no va a tener confianza en que el abogado consiga resolver su problema en justicia. Y aquí tampoco hay una cultura, afortunadamente, como existe en otros países, de que vas al abogado para que el abogado soborne al juez. Aquí ni el juez lo acepta ni el abogado se presta. Pero como no hay esa cultura, afortunadamente, por ninguno de los... Nos faltaba ya. Ya es lo que nos faltaba. Por ninguno de los dos polos, si la gente va al abogado es porque confía en que el abogado conseguirá con armas jurídicas y éticas, conseguirá del juez un reconocimiento del derecho. No nos podemos permitir el que la gente piense, e insisto, no está amañada la partida. No, en España se falla conforme a derecho y se falla sin frivolidades. Esos comentarios que hay por ahí de determinadas sentencias es que son hasta delictivos, porque imputan a los jueces prácticamente la comisión de un delito de lesa justicia, se tipifique como se tipifique. Y eso no existe. Las resoluciones, salvo alguna que puede haber, pero que estamos hablando de un porcentaje mínimo, las resoluciones son muy meditadas, muy técnicas. En España la justicia es muy técnica, por eso también es muy difícil de comprender, porque hay veces que dices, bueno, ¿qué diferencia hay entre un deslinde y una reivindicación, una reivindicatoria? ¿Qué diferencia hay entre esto? ¿Por qué a este señor que estaba casado le reconocieron tal derecho hereditario y a mí, que soy pareja de hecho, no se me reconoce? Bueno, pues ahí es verdad, hay muchos matices. En España se dice que el derecho español es un derecho de acciones, no es lo
mismo que en Gran Bretaña o en Estados Unidos, donde el juez atiende a los intereses a bulto. Aquí no, aquí hay una precisión técnica muchísimo mayor. Pero eso no significa que las resoluciones sean injustas. Las resoluciones podrán ser difíciles de comprender, podrán ser muy sutiles, pero no hay una frivolidad en la actuación judicial. No la hay. Ignacio. Bueno, por si acaso no me da tiempo luego a precisar mi pensamiento, voy a decir 3 o 4 cositas. Una de ellas es justamente asentar lo que dice Antonio. La labor del jurista es distinguir, ¿no? Y muchas veces es verdad que esos juicios un poco a bulto no casan mucho con, efectivamente, una disciplina compleja que es el derecho. En relación al tema de la corrupción, que nosotros siempre estamos hablando de estos asuntos, pero nos gusta también distinguir y ser matizados. España no es un país excesivamente corrupto frente a lo que se pudiera pensar. La corrupción no está en el mundo funcionarial, no está en la policía, no está en la judicatura, se ha centrado por diversas razones en el mundo político y particularmente en su momento en el urbanístico, ¿no? También en otros sitios, pero no es una corrupción generalizada como pudiera pensar. Estamos aceptablemente bien en ese mundo. Hay que mejorar, pero estamos aceptablemente bien. En relación al tema de la administración, de la independencia judicial, me gustaría precisar un poco más. En este mismo sentido, por eso anteriormente quería relacionar este tema con el independentismo. Nosotros hemos criticado mucho, por supuesto, la falta de independencia del Consejo General del Poder Judicial, matizando que no es lo mismo que criticar la independencia de la justicia, son cosas distintas, ¿no? Y eso es muy importante matizarlo, sobre todo cuando se está criticando en determinados ámbitos a nuestro Tribunal Supremo por la politización de justicia. Cuidado, no es lo mismo. Una cosa es que determinados cargos electos determinados puedan verse afectados en determinados casos y otros que en el 99% de los casos las resoluciones sean absolutamente independientes, justas y adecuadas. Es verdad que hay un problema de politización en el Consejo General del Poder Judicial, que no lo hay en otros sitios, pero no es la politización absoluta, son matices que hay que arreglar, que es importantísimo, que es un tema sustancial, importante para nuestro sistema político, pero no se puede decir que no sea nuestra justicia independiente, creo yo. Creo que el matiz es importante y creo que es obligatorio hacerlo, ¿no? Otra cuestión es el tema de las redes sociales, la influencia. Creo que es un tema importantísimo. Vamos a un mundo distinto, un mundo en el que las redes sociales han generalizado, democratizado, por decirlo así, toda la información. Ya no hay intermediarios, no hay prescriptores, los hay, pero bueno, ahora cualquiera puede ser un prescriptor si tiene muchos seguidores en cualquiera de las redes sociales, cualquiera puede Twitter, generar opinión. en Facebook, cualquiera puede generar opinión con un poquito listo que sea, ¿no? Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo, por ejemplo, como miembro y editor de un blog jurídico, diré, bueno, para nosotros ha tenido una ventaja, porque publicamos muchísimo, hablamos de las sentencias con cierto rigor, porque cogemos a los profesionales que hablan de cada sentencia, y sin ningún prescriptor, sin tener que ir a un periódico, sin nadie que diga si es de interés o no, pumba, lo ponemos en las redes y nos lee muchísima gente. Entonces, en las redes, esa falta de prescriptores, falta de intermediarios, genera algunos aspectos buenos. También te genera la posibilidad de tú encontrar los canales de información que te interesa. Tienes muchísimo más acceso a la información que anteriormente. Lo difícil es distinguir. Claro, pero eso tiene también sus inconvenientes, que es que hay gente que invade, ensucia, estropea, ¿no? Entonces, aquí también tiene que haber un ejercicio de responsabilidad. Por eso yo decía, cuando hablábamos, por ejemplo, de la sentencia de Manada y tantas otras que se hablan con una falta de criterio y falta de responsabilidad increíble. Es que cualquiera puede decir cualquier cosa. Yo creo, por tanto, que de nuevo debemos distinguir y señalar las diversas responsabilidades. Creo que hoy día el estamento político tiene una mayor responsabilidad, ¿no? Tiene una mayor responsabilidad porque ahora lo que dice inmediatamente se extiende. Entonces hay que medir mucho las palabras, hay que respetar mucho las profesiones, hay que saber lo que se dice, porque todo se extiende con una enorme rapidez, ¿no? España es un país cuya administración de justicia tiene a un familiar del rey en la cárcel, ¿no? Tiene políticos, tiene vicepresidente de gobierno, este es un país que, en fin, tendrá lo que tenga, pero ha hecho cosas de las que yo creo
que otros países no pueden presumir. Creo, por lo tanto, que debemos estar orgullosos de muchas cosas y no perder nunca el espíritu crítico tampoco, porque siempre se puede ir a más, siempre se puede mejorar y hay cosas que es importante mejorar. Nosotros tenemos una democracia, ya no hablo más, solamente digo, tenemos una democracia relativamente joven y eso hace que tengamos también ciertos tics, ciertas faltas, digamos, de talante democrático, cierta invasión de todas las instituciones, que es importante corregirlo antes de que llegue a más. Pero debemos estar orgullosos de otras muchas cosas. Juez Villegas. Bien, yo quiero incidir en esa conexión de la que hablábamos al principio, de los principios, de el planteamiento teórico y luego después nuestra vida práctica. Como decía Carmen, con una carga de trabajo que supera lo que es racional y humanamente controlable, porque ningún juez puede estar al tanto de todo lo que hay en los anaqueles, una opinión pública al acecho y un Consejo General del Poder Judicial que tiene un pecado originario por su origen político, nos hallamos en una estructura explosiva, porque, por ejemplo, ante un caso como el de La Manada, si la opinión pública en un tema que es políticamente correcto reclama sangre y el Consejo tiene un origen político y está en cierto modo en sintonía con corrientes ideológicas, al final es la Administración de Justicia y el juez que adopta una decisión impopular el que está en peligro. Y como vemos, es un sistema en el que todo está interconectado. Entre los grandes principios y el trabajo cotidiano, la politización, es un tóxico que va por unos vasos comunicantes desde la cúpula hasta el último juez. Hablamos del caso de La Manada. Yo no sé si en los casos que usted lleva día a día en sus juzgados, el tema de la violencia de género es especialmente sensible a todo tipo de sentencia, opinión. Bueno, no opinión, porque no son opiniones lo que ustedes emiten, son sentencias ajustadas a derecho, cuidado. Pero no sé si eso está todavía más bajo la lupa en este mundo que vivimos un poquito alborotado. Pues de momento no nos hemos sentido muy en peligro, mis compañeros y yo, los que estamos allí en Madrid. Tenemos al año como 1.500 casos entre asuntos penales y civiles. Bien, es verdad que nosotros somos jueces instructores, no ponemos sentencias, nos dedicamos a hacer la instrucción para elevar el asunto al juzgado penal o a la audiencia provincial según la gravedad del delito, y esos órganos son los que ponen la sentencia para no contaminar lo que es la fase instructora con la fase decisoria del acto del juicio oral y luego la posterior resolución. Pero volviendo al tema de los comentarios que hace la gente sobre este tema, es que hay cierto público, hoy día hay un exceso de información. Porque claro, no es como antes, estaban los periódicos, el boca a boca, hoy todo se hace viral. Y entonces cierto público compra lo que quiere. Sí. Le vendes una imagen, una noticia y te la compra. Hay gente que sí que se informa y entonces pone claridad en todo eso, pero ciertas personas, ¿no?, y ciertos programas que viven de ese sensacionalismo, pues venden eso, lo que el público, ese público les requiere. Yo ahora mismo tengo un caso ciertamente mediático y están todas las mañanas en los programas del Corazón. Yo no los veo porque estoy trabajando en ese momento, pero me llegan noticias de que han hablado del caso. A mí no me perturba, la verdad, porque yo lo que me tengo que ceñir es a mis testigos, a mis pruebas y a mi instrucción. Me perturbaría si viera esos programas, porque tienes ahí un ruido mental que lo que tú tienes que fijarte en lo que tienes en los autos, que son ya 7 tomos, y no lo que dicen en cierto programa, ¿sabes? Pero claro, no podemos evitar eso. Hay por una parte el papel hay periodistas que jugamos, que van a ese tipo hay por una parte el papel que jugamos los medios de comunicación, los periodistas y también determinadas filtraciones, no sé si más o menos interesadas de la parte interna. Sí, tiene que haber programas para todo, pero claro, también es verdad que sí, que luego hay filtraciones en esos programas de incluso resoluciones y pruebas que están en el procedimiento. Sí. Eso es lo grave, eso es lo grave. Eso es grave porque el periodista me lo van a permitir, también jugamos a lo que jugamos y tratamos de conseguir información donde haya. ¿Cómo se controla eso? Cuando le das copia a las partes, a los abogados, a todo el mundo. Y hoy todo se puede copiar, incluso hacer una foto con un teléfono, y grabar el sonido en un acto del juicio. Nosotros no tenemos inhibidores.
aunque luego les demos copia, pero pueden hacerlo in situ antes de que se le entregue. Es que estamos expuestos. Los medios actuales es que... Eso les deja un especial estado de desprotección, ¿no? De claro, peligro. pero es así, es la vida, es la vida. A ti en tu vida privada también te pueden poner un micrófono en tu casa y no darte cuenta. Estoy pensando en las novelas de John Grisham de la trama, en aquellos abogados que le estaban espiando su vida privada, pues, en fin. Tenemos que ponernos una venda y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Yo hago mi trabajo y lo intento hacer lo mejor posible, pero... expuestos estamos todos. El problema es que a nosotros nos gobiernan unos órganos que no hemos elegido y que han elegido los políticos. Bueno, eso ya, el órgano de gobierno de los jueces es otro tema, claro. ¿Qué nos va a proporcionar? ¿Medios de inhibición? ¿Qué nos va a proteger? ¿Qué nos va a proteger? Bueno, pero son riesgos del trabajo, eso sí que va en el puesto, ¿no? Jesús. Hombre, que te critiquen, que te vilipendien. Yo, la verdad, en las redes soy muy prudente. Yo no digo opiniones, porque bueno, antes de que el Consejo hiciera el código ético y hablara de sobre qué se puede opinar y no, en el juez está también su prudencia, igual que en los actos cotidianos de la vida diaria, el ser prudente. Entonces en las redes no lo va a ser menos. El que es prudente tiene que serlo siempre. Por lo tanto, a mí tampoco me plantea ningún problema. Para ser juez no solamente hay que ser prudente, sino también hay que ser valiente y resolver independientemente de lo que diga la prensa. No, claro, efectivamente, porque nos debemos a las pruebas, nos debemos a los indicios y los jueces de y tenemos que motivar, como tú bien dices. Y los jueces de instrucción estamos especialmente expuestos. Pero lo que yo quería decir, enlazando con lo que habíamos puesto antes sobre la mesa, es que si nosotros tuviésemos un consejo cuyo origen estuviese limpio de política, pues nos sentiríamos mucho más seguros. Yo creo que eso... Estoy muy de acuerdo contigo, creo que eso es importante. Quizá no afecte diariamente al trabajo que puedas hacer tú. Es algo mucho más sutil, ¿no? Es algo que a lo mejor no afecta a una sentencia concreta, pero sí que puede afectar a otras, ¿no? En las cuales sí que haya una trascendencia. El político no está interesado en el desahucio, en cierto caso de la violencia de género o en una acción reivindicatoria. Eso sigue funcionando normalmente y así es en la mayoría de los casos. Pero hay determinados casos que son piedras de toque, ¿no? Y si tú has generado una dinámica en la que la carrera del juez, porque no estamos hablando del juez normal, sino los que están más arriba, cuya carrera depende, y hablo lo mismo de eso que el Tribunal Constitucional, que no forme parte de la Administración de Justicia, pero si sabe que su carrera depende de eso, hay un condicionante interno que te lleva a no ser, quieras o no, imparcial del todo. Eso creo que es importante eso señalarlo. No es en general Administración de Justicia, por eso destaco todas las sentencias importantísimas que ha habido, incluso políticas, en las que se han metido en la cárcel a personas de enorme relevancia, o sea que la cosa no es blanca ni negra, pero sí que creo que es importante en un sentido político para el funcionamiento de nuestra democracia. Añadiendo a lo que tú decías, yo creo, a mí admiro tremendamente a los jueces, porque esa independencia hay que saber hacerla y hay que tener una valentía para encontrarla individualmente. Cuando hice el artículo sobre ese caso famoso de corrupción, mi abuelo era juez y en los años 30 estaba por ahí por Barbastro, y entonces pues era común que vinieran los aldeanos de allí y le traían cosas, no le traían un pollo. Entonces, al parecer, mi abuelo le decía: Pilar, devuelve inmediatamente ese pollo. Entonces, ella al principio no lo entendía, ¿no? Y claro, es que luego el señor del pollo lo vas a tener en los estrados, ¿no? Y eso te genera un sesgo ya. Eso está demostrado psicológicamente, que el señor te regala el pollo y dice: hombre, pero si es el del pollo, ¿no? Entonces eso hay que tener una fortaleza mental, porque tú dices, lo has dicho muy bien, ¿no? Yo sigo ahí a lo mío, pero eso exige una disciplina que no es fácil de lograr. Lo normal es dejarse llevar. O sea, hay que tener una fortaleza mental, una capacidad que a veces quien pueda tener la capacidad de doblegárnosla lo va a intentar también. O sea, no en muchos casos, pero en otros sí. O sea, yo estoy muy de acuerdo con Jesús que el tema de la independencia de la justicia es importante para el sistema, no para la mayoría de las sentencias concretas, pero para el sistema es importante. Antonio. Yo quisiera añadir un detalle, y es que a veces aparece en la prensa que el juez tal ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial.
y la gente piensa algo así como que el Consejo del Poder Judicial le va a mandar al 7º de caballería o cosas así. Bueno, pues el amparo consiste, corregidme si me equivoco, en que el Consejo hace una declaración diciendo que está muy feo lo que le hacen al juez fulano y que el juez fulano lo está haciendo bien. ¿Cuándo lo hace? Sí, la hacen a veces, sí. Eso a mí se me cae el alma a los pies cuando lo veo, porque digo, pobre hombre, cómo le han dejado a los pies de los caballos, pero es así. O sea, los jueces tienen muchas razones para sentirse poco amparados, menos amparados de lo que debieran estar. Estamos en los últimos minutos del programa, últimos 5 minutos. Yo no sé si quedarnos con una idea positiva, es decir, las cosas habrán cambiado y esperemos que cambien para mejor. Un último turno de intervención para cada uno para apostillar o algo que se le ha quedado en el tintero, o también para, yo creo que quedarnos con un mensaje positivo de cosas que se están haciendo bien. Jueza. Pues yo lanzaría a la ciudadanía un mensaje de confianza, porque los jueces están muy preparados, tienen voluntad de servicio, somos un poder dentro del Estado, al igual que el legislativo y el ejecutivo, somos la parienta pobre de esos poderes, pero estamos formados por una carrera que está implicada y está al servicio del ciudadano. Al final el ciudadano siempre acude a los tribunales para que un juez sea el que resuelva su pleito, y con eso se tiene que quedar, que estamos ahí para servir y para atender a las demandas del ciudadano. Nos gustaría hacerlo con más eficacia en el sentido de más rapidez, pero los medios son esos y tenemos muchos asuntos. Hay un exceso de litigiosidad en este país. No se acude a otros medios alternativos como pudiera ser la mediación, y cuando el asunto queda en manos de la justicia, pues se colapsa, puesto que hay muchísima litigiosidad. Con eso me quedo. Antonio. Suscribo lo que dice Carmen. Yo creo que hay un elemento de optimismo, o sea, permite ser optimista en los últimos años, y es que antes todos estos problemas que tiene la justicia no parecían interesar a nadie y no aparecían en los medios, con lo cual es muy de agradecer que algunos, como el vuestro, dediquen tiempo a esto, porque de verdad es un servicio cívico que se notará el fruto tarde o temprano, pero se notará. Antes no se hablaba de ello y eso era lo malo. Pues aquí, desde luego, en esta casa siempre van a poder hablar de todos los problemas que tengan ustedes. Ignacio. Pues suscribo, lo ha dicho. Me parece que es lo que acaba de decir Antonio, es muy cierto. Se han puesto sobre el tapete muchas cosas que antes no estaban. Tarde o temprano, desde el momento que se pone en agenda política, pues acabarán tratándose. Pongo yo sobre la mesa especialmente los proyectos que ha habido sobre la reforma precisamente de la independencia del poder del Consejo General del Poder Judicial, y también de la Fiscalía General del Estado, que ha habido algunos intentos en esta legislatura también que no se han conseguido, pero que son muy importantes. Y por supuesto los medios también son importantes. Yo creo que no deben olvidarse, porque sin medios no se consiguen los fines. Juez Villegas. Pues bueno, yo también quiero sumarme al optimismo general, pero hay una cosa que no quiero que se me quede en el tintero, que la ha sugerido antes Ignacio, que es la dependencia psicológica. Los nombramientos de los altos cargos judiciales en España son un auténtico escándalo. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, con sus informes, ha demostrado que no hay ninguna manera de saber que no obedezcan a un reparto de cromos o a simpatías ideológicas. Y claro, Ignacio, cuando no solamente hay cargos discrecionales de cuestiones administrativas o burocráticas, sino cuando los magistrados del Tribunal Supremo, que es la Corte de Casación en el Reino de España, se eligen por un consejo al que eligen los políticos y sin ninguna garantía, porque son unas motivaciones huecas, con todo el respeto a esos puestos y a esos magistrados en los que yo confío, el sistema está trucado. Y eso genera una dependencia psicológica, genera una desconfianza. El juez en España, para alcanzar una promoción legítima, llega un momento en que tiene que etiquetarse ideológicamente. Y eso es gravísimo. Hay un techo de cristal, que podríamos decir que es un techo de hormigón, en el cual los jueces ya no podemos subir si no hacemos política. ¿Tiene remedio? Por supuesto que la tiene. En la plataforma hemos propuesto la objetivación de los nombramientos. La Asociación Francisco de Vitoria, lo que te iba a decir, acaba de sacar ahora mismo un informe sobre la carrera horizontal, y la plataforma ya tiene muchísimo material sobre ese tema. Bueno, precisamente acabamos de sacar un comunicado en apoyo a
vuestro informe. Eso es una espina que está clavada en el sistema y que se puede infectar. Ahora bien, razones para el optimismo, por supuesto que las hay. La sociedad civil se está movilizando. Iniciativas como las de vuestra televisión, que no es la primera vez, ha estado siempre al pie del cañón, son de agradecer. Y de la sociedad civil en general, la Fundación Hay Derecho, los abogados, los jueces, ya no estamos solos, afortunadamente. Pero yo quiero terminar con una nota de optimismo que quizás sea algo cínica. Y es que yo creo que los partidos políticos van a cambiar por propio interés, por egoísmo. Se van a dar cuenta que el sistema de colocar a los amigos en determinados puestos está muy bien mientras mando, pero cuando rotan las tornas y paso a la oposición, lo que antes era el paraíso se convierte en el infierno. Entonces, con una nota de pragmatismo y no haciendo una llamada a la justicia, sino al egoísmo de los políticos, confiemos en que cambien el sistema. Eso es todo. Pues con esa idea nos quedamos. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos esta noche y, por supuesto, esta casa siempre estará abierta. No será la última vez que les invitemos para hablar de todos los problemas y poner soluciones. Gracias por acompañarnos. Nosotros dentro de 7 días les traemos, como siempre, más protagonistas desde el Hotel Trip Guadalajara. Buenas noches.